país. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a un nuevo domingo aquí por la pantalla de la tele con gente de campo. Durante 60 minutos, hoy vamos a estar hablando de algo que se conoció en esta semana y que vamos a tomar como base, que es el resultado del taller de gestación que llevó adelante Eliña en su 20ª edición. Y ese número de porcentaje de preñez que dio el 80% sobre una base de 366.000 animales, lo vamos a analizar qué impacto puede tener en la cadena cárnica. Así que vamos a comenzar ya a presentar a los invitados del día de hoy. Otro domingo que retomamos con Rafa Tardáguila. ¿Cómo estás, Rafa? Buen día. Buen día, Juan. Sí, nos tomamos una semanita y ahora ya estamos acá. Merecida semanita. Trabajamos igual, no te crees. Bien, no es que estuvieras de vacaciones. Vamos a recibir al ingeniero agrónomo Rodrigo Santos, gerente de Hacienda de Frigorífico San Jacinto. Rodrigo, gracias por venir acá al programa este domingo. Juan, buen día, un placer. Ya hemos participado en esta instancia. Es la segunda vez, ¿no? La primera vez fue el año pasado. Correcto. La vez pasada hablamos de ovinos. De ovinos, exactamente. Nos tocó ahora analizar los datos de vacunos y aportar un poco de información en el día a día nuestro de la producción de carne vacuna. Bien. Vamos a recibir también al Vasco Eduardo Chevarne, como lo hicimos el domingo pasado. Vasco, gracias por estar con nosotros. Gustazo, la verdad, una semanita fría la que nos tocó esta semana. Para los que andamos en el campo no estuvo fácil, pero creo que vamos a tener una semana muy buena. Y vamos a recibir también al doctor Emilio Machado, quien es veterinario, por supuesto, y además es integrante del taller de diagnóstico de gestación. Pero Emilio, además de ser, no solo es integrante, sino que es uno de los fundadores del taller de gestación. Ha estado en estas 20 ediciones. Si no me equivoco, Emilio, junto con el doctor Santiago Bordaberry, ¿no? Santiago, correcto. Buen día, Buenos días. Emilio, y gracias por estar con nosotros. No, todo lo contrario, gracias a ustedes. Felicitaciones por el evento del otro día, que realmente estuvo Muchísimas muy gracias, bueno. muchísimas gracias. Vamos a recibir también, como todos los domingos, a Andrés Ollenar. Andrés, ¿cómo estás? Buen día, Juan, un gusto estar como siempre. Bien, bueno, nos vamos a ir metiendo ya en el destacado de la semana, que es presentado por Clipex. ¿Te enteraste que ahora podés comprar cualquiera de los cepos Clipex hasta en 24 cuotas sin intereses? Y las mangas y alambrados incluso podés pagarlas hasta en 5 años. Haga el clic. Use Clipex. Bueno, Andrés hoy preparó, como ven ustedes ahí en la placa, el PIB del agro en el primer trimestre. Andrés. Sí, exactamente. El Banco Central informó la semana pasada el informe de cuentas nacionales correspondiente a la actividad del primer trimestre del año. La economía uruguaya creció 0,6% respecto al trimestre anterior en forma desestacionalizada y en la comparación interanual 8,3% de crecimiento de la economía uruguaya. Las exportaciones mostraron un fuerte dinamismo, un crecimiento del 23,5%. El sector agropecuario tuvo una expansión de 3,6% en la comparación interanual. En el trimestre anterior la expansión había sido de 3,8%, así que más o menos el crecimiento del sector agropecuario se mantiene de acuerdo a lo que fue la constante del año 2021 como uno de los motores que traccionó la recuperación de la economía uruguaya. Tuvimos ahí un efecto positivo por la mayor rinde de arroz, la mayor faena de ganado y bueno, quizás restó un poquitito el dinamismo de la exportación en pie, que obviamente no fue el que se tuvo en el año anterior. La industria manufacturera tuvo un crecimiento del 6,4% también en el primer trimestre, acá apuntalado básicamente por lo que fue la actividad de la mayor faena de los frigoríficos, que es la industria que pesa más en esta cadena en particular. Así que cerramos un primer trimestre relativamente positivo para los números generales de la economía y también, por supuesto, del agro. Bien. Vamos a lo que son las previsiones para el cierre justamente del año, Andrés, que es la siguiente placa. Sí, exactamente. En el segundo semestre todavía obviamente tenemos un escenario donde vamos a recoger el efecto de la cosecha de cultivos de verano que se está culminando y con un rendimiento de la soja que también lo hemos mencionado que fue muy bueno en cuanto a productividad y a precios sobre todo también. Quizás pueda haber alguna duda con lo que pueda pasar con la faena vacuna en el tercer trimestre sobre todo, porque hoy obviamente la oferta de ganado se está resintiendo después de lo que fue la muy buena actividad del primer semestre, que ese dato lo vamos a conocer en septiembre. El Banco Central va a informar el dato del segundo trimestre en septiembre recién.
Vamos a tener el empujón o el envión de una nueva zafra de invierno que va a ser récord en cuanto a área de siembra, y los precios hoy no están mostrando señales de debilidad. O sea, acá obviamente está el factor climático, que como siempre sabemos es muy difícil de manejar, claro, que en definitiva va a ser el que en definitiva después va a pasar la raya de cuánto va a ser ese rendimiento, y ese resultado lo vamos a tener en el cuarto trimestre del año en curso. O sea que en líneas generales creo que hay buenas perspectivas para el crecimiento o el cierre del crecimiento del sector agropecuario. Los economistas privados están manejando una expansión de la economía en el eje del 4, quizás más cerca del 5%, según los últimos relevamientos de las encuestas de expectativa del Banco Central. Así que bueno, habrá que esperar, pero bueno, creo que hay un buen cierre de año pensando en lo que va a ser la segunda parte para el agro. Andrés, muchísimas gracias. Nos reencontramos el domingo que viene. Hasta la próxima. Bien, nos vamos ahora sí a meter ya en el tema del día de hoy. Presentado por Zambrano y compañía, primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Haga solo buenos negocios con Zambrano. Vamos a ir al informe disparador elaborado por nuestra compañera Mercedes Sabín. Zambrano Haciendas, campos, insumos, remates por pantalla, equinos, lanas, propiedades, inversiones agropecuarias. Zambrano y compañía, un lugar de buenos negocios. El taller de evaluación de los diagnósticos de gestación vacuna realizado el pasado martes en 33 arrojó un porcentaje de preñez nacional de 80% frente a 76,4% del año anterior, convirtiéndose en uno de los mejores años. Con una muestra de 366.136 animales, se destacó que las vaquillonas de primer entore tuvieron un porcentaje de 87,7%, las de segundo entore 76,3%, mientras que las vacas con cría al pie alcanzaron una preñez de 77,2%. En cuanto a las vacas de segundo entore, se resaltó que existe una diferencia de 20 puntos porcentuales en el caso de quienes tomaron medidas, como el destete temporario, y quienes no. El departamento que obtuvo menor porcentaje de preñez fue Artigas, con 69,1%, y el de Mayor Soriano, con 87,4%. El norte, en general, tuvo un menor porcentaje que el resto del país debido al clima, aunque terminó con mejores resultados de lo que se preveía inicialmente. En momentos donde se observa un ciclo económico con altos precios, con un ternero que ronda los $3, un novillo que se ha afirmado nuevamente en las últimas semanas, rondando los $5,40, y un valor de la tonelada exportada que supera los $5.300, la necesidad de producir más terneros resulta fundamental. El porcentaje de preñez alcanzado este año se ve como el reflejo de los cambios en la cría, donde el dinamismo del mercado ha llevado a este sector a captar más inversiones y aplicar más tecnologías para, junto con el clima, poder capitalizar altos porcentajes de preñez. A su vez, se estima que con este valor en el eje del 80% es posible superar los tan ansiados 3 millones de terneros. Bueno, planteado el tema, está arriba de la mesa, vamos a comenzar justamente a conversar. Y hoy, primero que nada, quiero pedirle a Emilio que nos cuente un poquito lo que hacen en este trabajo, donde se presentó el otro día el taller, donde en definitiva el resultado dio 80% de preñez. ¿Cómo se llega a esa cifra, Emilio? Bueno, en realidad con el motivo del cumpleaños, este año era el taller número 20. Después de 20 años, se imaginarán que después de 20 años de colectar información, de volcarla, de llevar la línea, necesitábamos un replanteamiento, ¿no? Se manejaron todas las opciones. Una de ellas era que fuera el último taller y que cada uno después viera la forma de vehiculizar su información. Esa primera moción fue descartada por unanimidad. Y consideramos ahí que debíamos hacer cosas que nos habían quedado pendientes en estos 20 años. Hay que reconocer que esto es un esfuerzo individual, si bien está nucleado en el INEA a través de la ingeniera Graciela Quintanz, la recolección de datos, el procesamiento, la sistematización en la recolección de datos, todo eso tenía un componente individual que dependía de cada uno de nosotros, ¿no? De los que íbamos ahí a volcar los datos. Había una parte que era mucho más elaborada, mucho más con mejor discriminación, con mayor evaluación de manejo, y después había otra parte que la acercaban los colegas, que a veces tenía más o menos análisis y permitía sacar más o menos conclusiones. Y hace muchos años, quizás hace el entorno de los 15 años, habíamos tenido ya la idea de hacer un análisis único, un núcleo único de datos,
y nunca se dio. Nunca se dio porque, bueno, en definitiva hay una cierta zona de confort de cada uno en la forma que logras sistematizar tu información, a los predios que vas, la forma que te haces del manejo, y eso había que unificarlo, y era bastante trabajo. Creo que este año, en esta especie de bisagra, frente incluso a la posibilidad de que fuese el último taller, resolvimos juntarnos en marzo y diseñar y cumplir con esas cosas que no habíamos hecho. Bien. Una era justamente nuclear toda la información de una manera única, hacer un sistema de procesamiento único, y ahí mismo también reflotó una vieja aspiración que teníamos, que era si teníamos una base de datos lo suficientemente fuerte y podíamos hacer inferencias desde ella, ver si podíamos desarrollar un modelo de predicción de preñez. Y bueno, y en 3 meses logramos hacerlo. Hicimos una planilla muy simple, con muchas menos variables que las que usábamos en forma individual. Por supuesto quedaron datos en el camino, pero eso nos permitió que de esos 360.000 datos que se recogieran, más del 50% fueran discriminados en las variables que nosotros queríamos, ¿no? Y además le asociamos un componente que lo hacían algunos equipos estos años anteriores, pero que otros no lo hacíamos, que era ver la asociación que había entre preñez y geografía, fundamentalmente asociado a seccionales policiales. Eso nos llevó a desarrollar una tabla, digamos, donde estaban los registros de precipitaciones de línea seccional por seccional, desde septiembre a marzo. Al final, eso estaba fácilmente disponible, era fácilmente asociable en los circuitos de procesamiento, digamos, para poder relacionarlo a manejo, a condición corporal, a productor, a predio, a lote. Y al final, en esa nube tan grande que se armó de datos, terminamos utilizando diciembre, enero y febrero como los meses que consideramos fundamentales, que eran en los que ocurría el Entore, ¿no? Después de haber sumado todo esto, imagino que el taller no se van a terminar los talleres, ¿no? No se va a seguir. No solamente no se van a terminar, sino que esto potenció todo. Exacto. Claro. Y ¿saben qué pasa? Los grupos humanos funcionan más allá del vínculo, de la amistad, de todo lo que hay, por supuesto, después de estos 20 años. Habíamos tenido siempre una conexión, una magia de conexión, digamos, que era la obsesión por saber la situación de la cría, el diagnóstico de situación, el impacto del manejo, y eso nucleó a nosotros como técnicos de campo y a la academia a través de Graciela, por afinar todo eso, ¿no? Durante 20 años, obviamente, hay un desgaste lógico de todo ese enfoque y era necesario reavivar eso. Bien. Y creo que la propuesta que surgió enseguida de eso hizo que ese fuego de alguna manera se reavivara, ¿no? Bien. Y le dieron otro vuelo también, ¿no? Porque yo no me acuerdo si en años anteriores había invitados internacionales a que hicieran otras exposiciones, ¿no? Claro. Lo rodearon mejor, no solamente el dato, aunque es el taller de preñez de Iña y el dato más importante es ese 80% que dio ahora, pero lo rodearon como una jornada más general y más global de la cría y la ganadería. Bueno, pasamos de la especie de inercia y algún caballo cansado de marzo a una explosión de actividad. A salir para adelante, ¿no? A salir para adelante. El hecho de concretar todo en una presentación única nos dejaba tiempo libre, claro, ¿verdad? Porque pasaba otra cosa. Hay cosas curiosas en todo esto. Ustedes saben que en los 20 años que yo fui al taller, Graciela Quintanza a mí nunca me llamó para preguntarme qué habían dado mis números. Y nunca me llamó para preguntarme qué iba a presentar. Cuando no existía el WhatsApp, lo único que hacía ya por el mes de mayo era llamarme y decirme: Emilio, el taller quedó para el 20 de junio. Y yo caía el 20 de junio a las 8 menos cuarto de la mañana con el Y ahí arrancaba. Y eso era todo. Tampoco hablé nunca, yo jamás me comuniqué ni con Santiago, ni con Pablo Nieto, ni con el Tiki, con nadie, ni siquiera con Guillermo de Nava, que es con el que más amistad tengo porque fuimos compañeros de facultad. Nunca nos comunicamos para decir qué nos había dado. Entonces, ¿qué pasaba? Íbamos allí, hacíamos las exposiciones, por ejemplo, con el Centro Médico Veterinario de 33, había años que era un calco lo que yo presentaba de lo que 33 presentaba. Entonces, ¿qué pasa? También dijimos, bueno, eso está haciendo agotar un tiempo de la jornada en la repetición de los mismos datos, con los mismos índices, con el mismo reflejo. Y eso cansó a la gente. Se hacía un poco tedioso. Se hacía tedioso, se hacía aburrido. Al hacerlo así nos dejó mucho tiempo libre
hicimos una selección de temas, todos propusimos algún tema, el tema ambiente lo incluimos, y quedó una jornada espectacular. La verdad que el nivel de todas las charlas fue excepcional. Rodrigo, ¿cuánto le aporta a la industria toda esta información, todos estos datos que se generan? Y bueno, si vamos puntualmente al dato del 80%, ¿cuánto también aporta para la industria esto? Para empezar, es un dato anhelado, positivo. Es un dato que a toda la cadena cárnica la llena un poquito de entusiasmo, porque hay que analizar en el contexto que se da. Fue un año con una seca importante, una seca generalizada en el país, rayando las secas históricas, si la comparamos con las anteriores, y la realidad nos dice que la preñez nos da un 80%. Recién hablábamos con el doctor que es de las más altas desde que se hace el taller. Lo miramos como Uruguay, como carne, como cadena cárnica, y son las señales o las respuestas que toda la cadena cárnica queremos escuchar. El informe fue bien clarito. Estamos a números fríos, si se nos dan las condiciones de años anteriores, estaríamos llegando a 3 millones de terneros. Superando, o sea, quizás. Superando. Bueno, ahora a números fríos también. Todas las proyecciones dan un poquito arriba. Esta muestra es sacada de un 10% del redondeo de cría que tenemos, ¿no? Vendría a ser más o menos. Mira, ustedes saben que esa ha sido una eterna discusión y que la planteábamos, nosotros mismos la planteamos en el seno nuestro hace aproximadamente 15 años. Creo que habíamos hecho el cuarto, el quinto taller, y justamente una de las cosas que decíamos, bueno, pero nosotros estamos teniendo un sesgo en los datos que estamos relevando, lo que volcamos acá. Por ejemplo, nosotros, el equipo mío, es decir, yo y mis socios teníamos en aquel momento solamente el 15% de los productores aplicaba manejo, y después teníamos un 60 y pico, 70% de los productores que o aplicaban muy poco manejo o nulo manejo. Nosotros habíamos hecho una escala de 12 medidas, esas 12 medidas involucraban todas las categorías, por supuesto, involucraban todas las tecnologías de amamantamiento, pero involucraban fundamentalmente la intervención en la vaquillón en segundo entore. Entonces a esas medidas yo las dividí, hice simplemente un rango de manejo de nulo, bajo, medio y alto manejo, ¿no? Eran 4 categorías. La primera cosa linda de ver fue que había una relación lineal entre la aplicación de manejo y el porcentaje de preñez, y la segunda cosa linda que eso dio fue que si eso se mantenía durante el tiempo, si el manejo se mantenía durante el tiempo, esos productores se mantenían estables, ¿no? Ahí incluso pusimos una frase que por años en el taller, al final de nuestras charlas estaban, y era que las medidas individuales no cambian el perfil de producción, sino que las medidas encadenadas en el tiempo y hechas con un criterio de perpetuidad son las que mejoran los porcentajes. Entonces, la tercera pregunta que nos hacíamos era si cuánto de todo eso, de lo que nosotros estábamos recolectando, era la realidad del país. Entonces ahí surgió con DIEA, hace como 15 años, surgió con DIEA esa inquietud y se resolvió que nosotros mismos aportásemos nombres de productores que no realizaban diagnóstico de gestación y que íbamos a hacerle. No, íbamos a hacerle. A mí me parece que el Ministerio incluso cubrió el costo de aquellas ecografías. Yo me acuerdo que los hicimos varios productores por todo el país y los resultados no fueron distintos a lo que nosotros mostrábamos. Lo que capaz que habíamos puliado en esa muestra eran más productores con bajo nivel de manejo, ¿no? Que era obvio también porque es cierto que quien aplica manejo está con la ansiedad de saber qué pasó con su medida. Entonces es obvio que cuanto antes quieran hacer la ecografía para poder saber. En estos... dale. Una cosita más. Un minutito nos queda antes de la pausa. Bueno, después, como en el año 2016, 2017, nosotros presentamos en los datos nuestros otro dato muy importante, que era que el 5% de los productores tenían el 60% de las vacas y el 57% de las preñeces. Eso también mostraba una regla que se cumple en todas partes, y es que pocos tienen mucho, ¿no? Claro. Que no está bien ni está mal, es simplemente la realidad. Entonces, es obvio que los predios que más cantidad de animales tienen hacen diagnóstico de gestación. Entonces nosotros, frente a todo eso, decimos, bueno, nos podemos estar quedando por debajo en la encuesta de predios, pero no nos podríamos estar quedando muy por debajo en la encuesta de vacas, porque estamos llegando a los predios que más vacas tienen. Sí. Desde el punto de vista estadístico, el 10%
es un montón. Es decir, las inferencias, por ejemplo, de los resultados de las elecciones se hacen en 2,5 millones de votantes, se hacen sobre 800, ¿no? Y este año, un dato ¿qué nos quedaba? ¿Qué otra punta nos quedaba? ¿Dónde el diablo podía meter la cola? Bueno, en la forma que nosotros metíamos los datos. Ustedes saben que este año, cuando nos tocó juntar todos los datos, cuando llegamos más o menos a los 125.000, 130.000 datos, los grandes números ya se plantaron. Y de ahí el MAS fluctuaba. Nosotros tuvimos un bolsón discriminado, un bolsón sin discriminar, que fue exactamente el mismo resultado de Preñez. Y ahí fluctuaba medio punto, 4 puntos, yo qué sé, 0,8 puntos, digamos, en el porcentaje, pero los grandes números ahí ya se plantaron. Bien. Entonces, Vasco, ¿vos tenés algo? Si no, a la pausa. Si no, nos vamos a la pausa y a la vuelta. Dale, porque creo que arrancamos después de la pausa contigo. Es interesante ver si se bajó la edad de Preñez. Bien, vamos, enseguida de la pausa. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Les decimos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, como Gente de Campo UI. Además, se pueden ver todos los programas anteriores en nuestra web o en el canal de YouTube como Gente de Campo, y si no, también en la página de tele12.com. La pausa y ya volvemos. En Indarte y compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Ya estamos inscribiendo e inspeccionando para el próximo remate de Plaza Rural. Y recuerde, porque tenemos los compradores, la mejor opción para vender su invernada y cría es Indarte y compañía en Plaza Rural. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, más de 3 millones de vacunos vendidos en 20 años. Estamos hablando sobre el efecto del incremento en la tasa de preñez en nuestro país y su impacto en la cadena cárnica. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Seguimos. Rodrigo, quedó pendiente redondear la idea de hoy cuando comenzamos a hablar. Agregar algún concepto más. Hablamos llana y fríamente del 80% de preñez. Estimamos o esperamos llegar a los 3 millones de terneros para esta nueva primavera. Pero bueno, ese dato también es un dato que nos ayuda, que nos potencia en la cadena, pero de alguna manera hay que unirlo un poco a toda la realidad o cómo se ha venido trabajando este año, ¿no? O sea, partimos de una faena muy alta y que de alguna manera necesitamos, o la industria necesita tener un montón de tecnologías o herramientas que de alguna manera potencien los distintos eslabones, tanto la cría, la recría, como la terminación, y que bueno... De vuelta, volviendo al principio, este es el eslabón que inicia y que es finito, ese no lo podemos, si no es en aumento de volumen de vacas entoradas o aumento de los indicadores, si no modificamos eso y crecemos de ahí, ya nos limita todo el resto de la cadena. Sí. Entonces, es positivo y tenemos que seguir fogoneándolo. Creo que otro dato interesante de lo que se está hablando es el porcentaje de área mejorada, o sea, la comida. Claro. La comida que ha sido, creo que, el gran motor de este índice y de los otros eslabones que no tenemos datos, pero sí sabemos que hay un recreador muy fuerte, ¿tá? Y cómo han entrado los distintos sistemas de producción a la terminación. Hoy Uruguay tiene un alto porcentaje de animales terminados a corral. Claro, sí. Y eso nos obliga a potenciarlo para mantener este nivel de actividad. Vasco, vos dejaste pendiente una pregunta. Sí, y quiero aprovechar la posibilidad que tenemos, que no es poca, de estar con 3 referentes, ¿no? En la información, en el contenido de los números que manejan. Y basándonos en números, tuvimos una faena el año pasado
de 2.600.000 animales. Este año vamos por el mismo camino. Me decía Rodrigo que año 30 de junio, 30 de julio llevamos en 2.700.000. O sea que va a andar en ese entorno. Pero la industria tiene que empezar a pensar qué va a pasar al 2024 y 2025. Hay un tema muy importante que es, y que acá con toda seguridad nos van a aclarar, Emilio, es, tenemos 4 millones de vacas. ¿Llegaremos a los 3 millones de terneros? Esperemos que sí. Pero ¿qué pasa con las vaquillonas? ¿Se adelantó la edad de entore? Gracias a la comida, bien decías tú, que hoy tenemos vaquillonas mucho más precoces. ¿Se adelantó un año? ¿Se pudo ganar un año? ¿Cómo se va a manejar este tema? Emilio, ¿tenés datos de eso? Sí, claro. Sí, para mí funcionó así, ¿no? Una vez que se aceleró todo el ciclo, que en definitiva... Déjame que me quedó esto. Porque el productor va a tener que definir, ¿no? Si entora esa vaquillona o si la manda para la industria, por el precio que tiene. En función de eso, ¿no? Perdóname. Sí. No, lo que yo decía es, una vez que se aceleró todo el ciclo, ¿verdad? Que es en definitiva en lo que estamos presenciando, eso mismo generó un cambio en el enfoque de los stocks en los productores. Por ejemplo, uno lo empieza a notar porque se empiezan a hablar de cosas que antes no se hablaban. Por ejemplo, hay productores que ya no les interesa tener terneros que estén fuera de época en la aparición porque no se quieren quedar con un remanente para hacer la recría, porque es una recría que, por ejemplo, se quieren ver libres de ellos, por ejemplo, antes del mes de junio, porque dejarlos junio y julio se les encarece, ¿no? Y esos son terneros que van a estar faenados con 25 meses, como mucho, ¿no? Entonces eso antes no existía ese manejo de la velocidad de los ciclos de esa manera. Esa gente que hoy está presionándote los diagnósticos de actividad ovárica en diciembre es justamente por eso, porque ha logrado concentrar sus entores, ha logrado concentrar sus pariciones, está con destetes. Bueno, se volvió una cosa común hablar de destetes por encima de los 200 kilos. Se volvió una cosa común hablar, por ejemplo, piso de venta en $500. Es decir, es una gama de objetivos nuevos que empezó a aparecer en la cabeza de los productores que hace, yo diría que 7, 8, 9 años atrás no existía. Todo eso es evolución. Con las hembras pasó lo mismo. Ustedes saben que hace muchos años habíamos hecho mucho trabajo con inseminación a 15 meses. Incluso fue en la etapa que, como lo mostró Santiago el otro día, habíamos afinado todo lo que era la técnica de pelvimetría, habíamos hecho o habíamos copiado los scores de problemas de distosia asociados al tamaño de pelvis. No habíamos hecho selección por pelvimetría, sino que habíamos hecho decisión de entore en base al tamaño de pelvis. Eso después cayó, se enfrió, y ahora todos esos temas están otra vez arriba de la mesa porque hay mucha gente que está entorando con 15 meses, cada vez es más. O es un objetivo que ya empieza a estar en la cabeza de ellos, ¿no? Pasa que en el norte se entora con 15 meses. Bueno, y cada vez empiezan a surgir todos esos grupos, los 18 meses. Entonces, el refugo de vaquillonas disminuyó. Eso quiere decir que la priorización de la recría se dio. Eso lo entendió el productor. Yo no quiero pecar de arrogante ni salir a decir cosas que cualquiera me las puede discutir, pero a uno le queda la sensación que toda esa prédica de estos años en línea, de mostrar todo eso, fue como un paquete que todo el mundo lo fue aceptando, se formó un paquete INEA de todas esas tecnologías, y eso tuvo un efecto contagio. Entonces, yo creo que en el camino que vamos, si todas las cosas se siguen dando así, la respuesta de la cría va a seguir aumentando. Era el eslabón que faltaba, que es el eslabón final, ¿no? La ganadería uruguaya yo creo que está pasando por el momento más fabuloso de su historia. Sí. Eso es así porque se tracciona de adelante, ¿no? Lo tracciona el mercado internacional, que impulsa al frigorífico, que impulsa a los corrales, a los invernadores, estos a la recría y finalmente a la cría. Lógicamente, al ser el primero o el último de los eslabones, depende del punto de vista que se lo mire, fue el último en reaccionar, pero el dato que dio a conocer el taller de INEA de estos últimos días confirma que estas señales del mercado internacional le están finalmente llegando a la cría, por lo que decía Rodrigo hoy, no tuvimos un
un periodo de entore desafiante desde el punto de vista climático, y a pesar de eso, más allá, con diferencias en el sur y en el norte, pero más allá de eso, tuvimos el segundo mayor porcentaje de preñez en estos 20 años de historia. Y yo miraba después, comparando el porcentaje de preñez del taller de Iña con el dato de destete al año siguiente, y hay una diferencia del entorno del 10%. Con mucha variabilidad, por supuesto, pero más o menos, si le haces el promedio, oscila andan entre el 6% de mínima y el 13% de máximo de diferencia. Con 80 estaríamos, si le sacamos 10, estaríamos con un 70% de destete. Es una tasa de destete fantástica. Y, bueno, fantástica. Muy buena desde el punto de vista histórico de Uruguay. 75, y sí, tenemos en cuenta la caída que va a haber en el rodeo de cría, porque la va a haber, porque la faena fue muy importante, se van a estar faenando en este ejercicio 180.000 vacas más y 70.000 vaquillonas más que en el anterior. Son más de 250 animales, vientres más que se faenan, que salen del sistema por encima de lo que había salido antes. Yo creo que lo había comentado acá en algún programa, si no en la radio seguro, que para compensar esta caída del rodeo de cría se precisaba un aumento de 3-4 puntos en la tasa de destete. Bueno, aparentemente se va a dar este aumento de 3-4 puntos en la tasa de destete, es una excelente noticia. A mí me cuesta ese número que dieron como proyección de 3.100.000 terneros, porque eso implicaría mantener que el rodeo de cría se mantuviera, ¿no? El rodeo de cría va a caer, este aumento en la tasa de destete lo que va a compensar, va a hacer que el rodeo de cría sea más eficiente, y vamos a estar nuevamente en el entorno de los 2.900.000 y pico de largo, o 3 millones de terneros, que es una tranquilidad para la industria pensando en mediados de esta década. Sí, Rodrigo. Sí, yo creo que estamos claramente frente a un cambio en la matriz de producción de Uruguay. El año pasado, cuando cerraron los datos de DICOSE, habían bajado el histórico 500.000 animales de novillo de 8 dientes, había bajado a 300.000. O sea, si esa tendencia sigue, este año los novillos no llegan nunca a 8 dientes. Y sin embargo, las calidades de lo que estamos faenando son buenas. Entonces, estamos llegando con animales mucho más jóvenes, con un buen peso de carcasa y una buena terminación. También creo que habían categorías en Uruguay bastante relegadas, como la ternera o la vaquillona, eran categorías que no cabían en el campo. Y hay que también tener en cuenta que la ganadería de hoy está en 2 millones menos de hectáreas de las buenas suelos de Uruguay, ¿no? Que si bien esa agricultura ha potenciado la ganadería porque es alimento de fuera del sistema que mejora todos los índices, la ganadería se está produciendo un stock histórico con buenos índices en menos campo. Eso es inversión y tecnología que se aplicó. Ahora, 2.700.000 de faena, tenemos que seguir metiéndole fuelle a la cadena, que el único fuelle es, como se ha visto, el mejor precio internacional de venta, que se copia directamente, se traslada directamente. O sea, y hay que ver qué pasa con la exportación, ¿no? Porque este año se puede decir que abajo, ¿no? muy baja. Sí, muy baja. Lo que más salió fueron vientres, fueron terneras. Pero, ¿y si volvemos a una exportación dinámica como la de otrora, de 300, 400.000 animales, ahí cambia la cosa, bueno, ¿no? Ahí estamos de vuelta en el libre mercado y por suerte se están dando buenos índices. Sí, pero no se puede traer ganado por acá. No, eso no se puede traer. Capaz que Uruguay está perdiendo una oportunidad. Hay que manejar todos los temas sanitarios, pero se podría aumentar el rodeo de cría y producir más terneros y valorizarlos en la cadena, es cierto. Ahora, la exportación en pie hoy, por los precios en la región, Uruguay no estaría. Y llegaron a irse más de 500.000 animales. O sea, son muchas, son 2 buenas plantas de faena procesando. O sea que, de alguna manera, creo que el stock va a ayudar a mejorar los números,
pero todavía la industria tiene más capacidad instalada de lo que estamos procesando. Con un ternero en torno de los $3, como está, sí, no hay manera y con Brasil bajando claro. el precio del ternero además, que es nuestro principal competidor en ese mercado, da la sensación de que la exportación en pie no podría tener en un mediano plazo aquellos niveles de salida que tuvieron 2017-2018. ¿Cuánto, algo decía el doctor hace unos minutos, el productor ha ido asociando tecnología, pero ¿cuánto de esto, de este buen resultado, depende del precio que hoy está viendo el productor por un ternero? Porque perderse un ternero hoy de $500... El precio es absolutamente fundamental. ¿Y qué pasa si mañana el precio cae? El valor del ternero es lo que te define el mañana? ciclo, es lo que te define el ciclo ganadero, que es lo que te define la principal onda de evolución de oferta lo que te pregunto, y demanda. ¿Y si cae el ternero mañana? Y en algún momento el ternero va a caer. ¿El precio? Mañana ¿Se no, logran mantener estos porcentajes de preñez? Bueno, eso es una pregunta más para Emilio. Suceden muchas cosas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos otros ejemplos de cadenas agroindustriales, que la verdad las cosas desde la ganadería siempre las veíamos con sana envidia, ¿no? Las primas hermanas como la láctea o la del arroz. Y lo que uno ve es que cuando los mecanismos, los círculos virtuosos están aceitados, los años malos, de alguna manera... Arrastra, digamos, de alguna manera. Puede llegar a arrastrar. El arroz cae el precio y no cae el área, o cae un poco el área y enseguida los zapallos se arreglan y la cosa vuelve a retomar. Porque ya se creó una cultura de entendimiento, se aprendieron las cosas, es decir... una vez que te fue bien, vas a buscar todas las cosas para hacerlo y llegar ahí de nuevo. Lo que pasa es que entonar también tenés que entonar todos los años, porque el ciclo es de 3 años para adelante, ¿no? Mientras que elegís la vaca, mientras que inseminás o entonás, mientras que bueno, pero si los números se complican, capaz que el productor levanta un poquito la mano, levanta un poquito el pie del acelerador y eso puede tocar los datos. Se va dando una especialización en la cadena, ¿no? Sí. Antes se hablaba hay estudios de INEA, de Fabio Montosi, donde decía que el criador es buen criador o buen invernador de vacas falladas. O sea, que me preño lo que preño y lo otro lo vendo. Bueno, y creo que está cambiando esa matriz. El foco es, yo soy criador, me especializo en criar. Porque hay un eslabón fuerte que es el recriador, con herramientas distintas, como quizás una suplementación altísima que antes no se daba. Y que si uno ve los datos económicos de resultado de las carpetas verdes, el recriador fue el que agarró gran parte del margen de la cadena. O sea que está sana ese eslabón. Exacto. Pero que no tengas duda que el 80% tiene que ver con lo que es el precio del ternero. Si el precio del ternero no fuera no se hubiera llegado a ese 80%. Eso es evidente. Hay que tratar de lograr que el estímulo por el lado de los precios se mantenga por el mayor plazo posible. ¿Y eso cómo lo lográs? Y teniendo la mayor cantidad de mercados abiertos, teniendo las mayores posibilidades de colocar la mayor cantidad de productos, entre ellos animales en pie, aunque a la industria no le guste mucho, pero ha sido uno de los elementos que ha dinamizado a la ganadería de Uruguay en los últimos 25 años. Es un seguro que tiene. ¿Sí, Vasco? No, Rodrigo, los grupos kosher ya están muchos viniendo y otros instalados. Estamos de cara a una faena. ¿Hay animales? Estamos en una post-zafra muy intensa y muy marcada. Hemos faenado mucho ganado. Creo que las faenas kosher se van a sustentar en ganado de corral, ganado en cierro, y se van a complementar con algo más. No veo que vaya a ser una zafra donde todo el mundo haga kosher, y creo que estos próximos meses va a ser una actividad un poco bastante más bajas, porque la realidad es que los mercados hoy están con una flechita para abajo y están muy desfasadas las puntas, digamos. Entonces va a ser una post-zafra marcada con menos actividad, con la actividad justa. Nos vamos a ir a la pausa. Antes les decimos que invierta en ganadería con la seguridad y respaldo del Grupo Larrarte, una plataforma confiable de inversión estable. Obtenga mayores ganancias en el sector más pujante de la economía del país. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Ganar en ganadería no es un juego de palabras.
Ganar en ganadería son ganancias del 11,3% con retiros cada 45 días. Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión. Les presentamos el indicador ganadero Plaza Rural, la herramienta de referencia para el valor del ganado. Plaza Rural presenta IPR, indicador ganadero Plaza Rural, la herramienta de referencia para el valor del ganado. El promedio de la invernada fue $2,615 por kilo, un 2,9% a la baja con respecto al remate anterior y un aumento de 40,1% con respecto al mes de junio de 2021. El promedio general fue de $2,59 el kilo, un 1,9% a la baja con respecto al remate anterior y un aumento de 40,4% con respecto al mes de junio de 2021. En tanto, el promedio de la cría fue de $2,54 el kilo, lo que implica un ajuste de 0,3% a la baja con respecto al remate anterior, un aumento de 40,6% con respecto al mes de junio de 2021 y es de destacar el 97,6% superior al registro histórico. Plaza Rural. Más información, mejores negocios. La pausa, ya volvemos para el último bloque en esta mañana de domingo aquí en Gente de Campo por la pantalla de la tele. Opa, ¿qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural. Más de 3 millones de vacunos vendidos en 20 años. Entramos al último bloque de Gente de Campo aquí por la pantalla de la tele. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Rafa. Sí, yo tenía otro aspecto a agregar, porque como bien decía Emilio, bueno, el grueso de las vacas de cría están en los en rodeos más grandes, pero no hay que olvidarse de los otros, ¿no? Y que está el famoso dicho de que con los promedios se ahogan los petizos. Sí. El promedio nacional en el año 2021 de destete fue del 67%. El promedio en los predios con menos de 500 hectáreas a nivel nacional fue del 62%, 5 puntos menos. Y en estos predios están 1 de cada 3 vacas del rodeo de cría. No es la mayoría, pero es un 33%. Y si mirás en los predios de menos de 500 hectáreas del norte del país, que se podría decir los que menos adopción de tecnología o de medidas de manejo practican, se podría llegar a decir algo así, ahí la tasa de destete del año pasado cayó a un 54%. Entonces, hay bastante trabajo, me parece, todavía para hacer en esos predios que quizás no sean los que más cifran, pero no son un volumen poco significativo. A ver, que no quede tras la aclaración que yo hice sobre las repercusiones del muestreo. O sea, no deja de ser cierto lo que tú dijiste. No, claro, pero que no quede tampoco la idea de que no importa, es absolutamente todo lo contrario, ¿no? Si algo podemos decir de las cosas que se han hecho fundamentalmente en tecnologías de amamantamiento, es que siempre hemos dicho que es un paquete para todo público. Lo pueden aplicar las grandes firmas y lo pueden aplicar los pequeños productores. De hecho, es increíble, pero es un grupo de pequeños productores los que por años marcaron la puntera, que era el grupo de criadores de las sierras de Rocha, donde estaban los mellizos Mora, que fue, me acuerdo, incluso donde nosotros empezamos a hacer también las ecografías, y donde todo ese paquete se empezó a aplicar. Y para mí fue muy reconfortante porque vieron que nosotros teníamos una cultura cargada de preconceptos y de cosas que que estaba destinado a que no fueran a suceder. Los mellizos Mora tienen, y todo ese grupo de vecinos, tienen campo a, pónganle que 7 u 8 kilómetros del Cerro Catedral, en una parte, si hay una parte de sierras en el país es esa, ¿no?
Y yo mostré cuando el 5.º taller y cuando el 10.º taller cómo se habían logrado mantener estables en el tiempo y estaban por encima del 92% de preñez. Es decir, las cosas que estaban... Bueno, en aquel momento ya ellos las cosas que estaban ajustando era todo esto, el peso del destete y todo eso, ¿no? Entonces que no quede el mensaje como que no importa a esa gente. Ustedes saben que una de las cosas que resolvimos hacer es el lanzamiento de una página web y a esa página web sumarle una plataforma que esté conectada a la base de datos, que tenga capacidad de procesamiento y que cada quien pueda volcar ahí sus datos y de esa manera dinamizar el ingreso de información, el análisis, es decir, el ida y vuelta, ¿no? Y una de las primeras cosas que se plantearon para incluir, de las variables a incluir, era justamente el tema de las pérdidas, ¿no? Ustedes saben que el tema de las pérdidas es sumamente interesante porque la primera cosa que hay que hacer es empezar a contabilizarlas. A veces el productor te llama y te dice... ¿Tú sabes que de las vacas que me diste preñada el año pasado y se me quedó una cantidad de vacas vacías? ¿Pero cuántas te quedaron? Y ahí empezamos. Bueno, quedó un 10%. Y ahí viste abortos, viste esto. Dice, yo la verdad que no me doy cuenta. Dice, yo lo que te puedo decir es que estas vacas no. Hoy no les desteté ternero. Entonces decimos, bueno, lo primero es el registro de los eventos que pasaron desde ahí hasta el destete, ¿no? Y ahí comenzar a achicar, porque me parece que es el segundo capítulo que se nos viene, que es toda esa parte, achicar la parte de las pérdidas, ¿no? Bien. Vasco, tenés un minutito para la pregunta y la sigo respuesta. con la pregunta y la respuesta en un minuto. Y con la industria. Dale. Se habilitó esta semana el ingreso de carne con hueso de Brasil. ¿Eso le da un aire a la industria en la faena, por ejemplo, en lo que es el abasto? Bueno, hay que ver el impacto real, o sea, no lo podemos medir, no sabemos cómo va a impactar. Sin duda que afecta un poco el precio que se obtiene en el mercado interno, resta algún ingreso a la industria y puede llegar a pegar en las categorías de abasto, como es una vaquillona de abasto, o sea, puede ser el efecto. Son dos cortes. Dos cortes con hueso que los sumamos a otro pack de cortes sin hueso, ¿no? Exacto, correcto, pero lo que se adicionan son estos y hay que ver los costos de la importación si realmente justifican que sea un volumen que pegue en el mercado interno, seguramente nos impacten el precio y se ajusten las categorías de abasto. En cuanto a precio abasto para un asado, ¿no? Para una falda, que son los cortes que se están hablando bueno, vos estás más para el lado de la compra de Hacienda que para el lado de la venta, pero precio de mercado interno, precio de exportación a China de cortes con hueso, ¿qué diferencia hay? Bueno, el mercado interno tiene sus condimentos y tiene algún mejor precio que el mercado de exportación, lo que es un mercado más acotado. Bien, vamos cerrando por acá. Cuchillos del Uruguay, Lorenzi, Cuchillería y Platería Criolla, les voy a hacer el obsequio justamente de ellos. Además, bueno, se viene el Día del Padre, también allí los amigos de Lorenzi ofrecen un 10% de descuento, más un obsequio. Están allí por Avenida Garzón 630, así que vamos a darles el obsequio. Emilio, muchísimas gracias por venir. Todo lo contrario. Bueno, a ver si puedo sacarlo, se me enredó un poquito en la piola. Ahí está, ahora sí. Se enredó la yegua. Ahí estás. Muchísimas gracias, felicitaciones por el taller el otro día. Rodrigo, muchísimas gracias también. Muy amable. Por venir. Un placer acompañarlos, un gusto. Gracias a ustedes dos también, gracias a los cuatro. Nos vamos, nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana aquí en la pantalla de la tele con más gente de campo. Que pasen ustedes muy bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.